El género de terror ha sido, junto al de comedia, uno de los géneros más bastardeados del cine, usualmente relacionado con una forma de entretenimiento barata, una película que logra asustar pasajeramente gracias al elemento sorpresivo llamado screamer. Es como subirte a una montaña rusa, te subís, pasas un mal momento, te bajás y después de un día te olvidaste. Cuando uno piensa en buenas películas del género, las primeras que se nos vienen a la cabeza van a ser películas clásicas como El Exorcista, Halloween, Masacre de Texas, Pesadilla en la calle Elm, y si nos venimos un poco más a la actualidad podríamos decir Saw, Actividad Paranormal 1, El Conjuro o El Orfanato. Lo curioso es que de estas películas, al menos 6 en sus primeros días de estreno provocaron en el público un gran rechazo. Había gente que salía de las salas con náuseas y sin completar la película. Ahora, es muy probable que los críticos más fundamentalistas del género tengan a los clásicos como buenas películas de terror y de las más actuales probablemente tengan una idea muy parecida a la de este entretenimiento barato. El factor más grande en la categorización de estas películas es el tiempo. Si nos ponemos a observar la mayoría de los clásicos, y ya no hablando solo del género de terror, en sus primeros años no eran considerados como tales. La reflexión, el análisis y ensayos sobre estas obras vienen años después, porque el tiempo permite al espectador y al crítico obtener una percepción real sobre la vigencia de estas obras y cómo lo logran. Ahora, no estoy diciendo que películas como La Huérfana sean clásicos, sino que aún el tiempo no es suficiente para determinarlo. Aparte, La Huérfana sería bastante extraño que fuese un clásico. La idea de que el terror se haya vuelto simple, predecible o poco elaborado en los últimos años es completamente falso. Esta idea va comúnmente arraigada a que todo tiempo pasado fue mejor. Esto se ve desbaratado cuando desde los 2000 hasta fácil 1920, en Nosferatu, solo podremos nombrar 10 y 20 películas consideradas buenas películas de terror. Entre 10 y 20. Seguramente de los más fanáticos me van a decir que hay más, pero me refiero al pensamiento común, aquellas que primero se nos vienen a la cabeza. Parece que la gente se olvidó que películas pioneras del terror entre los 70, 80 o 90 se convirtieron en sagas interminables que conducirían a remakes de las mismas a mediados de los 2000. Hasta Psicosis del 60 tuvo 4 secuelas. E incluso si nos vamos más a los clásicos como Frankenstein, Drácula o El Hombre Invisible, van a ser afectadas de la misma manera por la fiebre del remake, cuando Universal en el 2016 intenta crear un universo compartido haciendo nuevas películas de estos monstruos. Como consecuencia, La Momia de 2017, con Tom Cruise haciendo de Tom Cruise, o El Hombre Invisible del año pasado, con una muy buena creación de atmósfera y del suspenso, hablando sobre un peligro real en sociedades contemporáneas y adaptándose perfectamente a nuestras épocas. Es verdad que debido al aumento de producción natural en los últimos 20 años y con la globalización masiva, las películas del género han sido en su mayoría predecibles, simples o pasajeras. Esto se debe justamente a la democratización del acceso a la información, lo que produce que podamos ver más películas que probablemente en los años 80 o 90. Nosotros como espectadores tenemos más acceso y vemos en mayor cantidad, lo que provoca en el pensamiento común que tengamos la idea de que el terror está lleno de basura. Pero hay otro factor importantísimo en la denostación del género: Scary Movie. A principios de los 2000, la saga de películas parodia tuvo un auge muy grande. Si bien el estilo era preexistente a ese momento, Scary Movie se burlaba abiertamente de todos los clásicos de los 80 y 90 de este género. Al pasar los años, seguiría haciéndolo con películas más actuales como la anteriormente mencionada Actividad Paranormal 1. Toda una generación que nació con esto conoció el terror a través de estas películas.
Acá quiero decir que no digo que Scary Movie sea algo bueno ni algo malo, es simplemente una realidad. Estos factores conducen a que desde el 2000 hasta el 2010 solo unas pocas películas fueran tomadas en serio por el espectador. El Juego del Miedo 1, El Conjuro 1 y 2, REC, Actividad Paranormal e incluso El Orfanato, una muy buena peli de terror española. Ahora bien, ¿qué pasó desde el 2010 hasta la actualidad? En el año 2014 saldrían dos películas que pegarían fuerte como candidatas a ser más que una peli de terror con screamers, y pasarían a ser obras que hablaban de cuestiones más complejas como los grandes clásicos. You Are Next, donde la amenaza se encuentra dentro de una familia y la protagonista pasa de ser la víctima a victimario. Y después tenemos a It Follows, una película cuya amenaza es invisible y retrata de forma simbólica las enfermedades venéreas, haciendo una reflexión sobre la sexualidad en los jóvenes. Luego de 2 años llega el protagonista de este video y una renovación del género que empieza a ser tomada en serio porque cambia la fórmula Screamer por creación de atmósferas. En el 2016 sale a la luz el primer largometraje de Robert Eggers llamado La Bruja, que va a mover un poco las aguas en el público. Sin embargo, el género reviviría como tal con la llegada del remake de It, la crítica social de Get Out y lo visceral de Hereditary con Ari Aster. Ari Aster, Jordan Peele y Eggers, con apenas 2 largometrajes cada uno, serían categorizados como los 3 mosqueteros del nuevo cine de terror, donde el monstruo pasa a ser un elemento ficticio y sobrenatural que representa alegóricamente un aspecto de la sociedad. Últimamente se ha discutido mucho sobre cuál de estos 3 es el mejor o el que en un futuro será el maestro del terror moderno. En este video voy a contestar por qué creo yo que Robert Eggers es el elegido. Para esto voy a destacar 3 puntos que para mí Eggers es donde se hace más fuerte y se destaca para poner sobre la mesa 2 de las mejores películas del género en los últimos 10 años. La particularidad de Eggers es que lleva a la pantalla cuentos folclóricos, leyendas e incluso mitos para hacer de estos un terror muy diferente al que conocemos. Sus historias suceden en lugares y épocas determinados que ayudan a crear la famosa atmósfera. En The Witch, la historia sucede en el siglo XVII, en medio de un bosque, un espacio más que ideal para generar un ambiente tétrico. A esto le sumamos el contexto religioso, porque vemos como una familia que practica el culto al extremo es desterrada del pueblo y se van a vivir en medio de este bosque. Acá la fotografía juega un papel fundamental, utilizando mucha luz natural que ayuda a la inmersión de la historia. Los espacios están retratados a la perfección porque el bosque parece inmenso, interminable. Y encima el evento que desencadena la historia es la desaparición del bebé de la familia en este bosque, un lugar ideal para retratar la posible amenaza que los acecha. En The Lighthouse, la película está ambientada en 1890, en una isla tormentosa que tiene solo un faro y una casa de madera. Esta obra lo que hace es llevarte a la psicología de los personajes, aún más que en la anterior, por lo que utiliza un formato de relación de aspecto en 4:3 o cuadrada, lo que encierra más a los protagonistas provocando una sensación claustrofóbica. Todos los espacios cerrados parecen chicos al lado de los personajes, lo que profundiza más esa sensación. Y lo último, el sonido. La bocina del faro que constantemente está sonando, los truenos, las olas e incluso el sonido de las gaviotas. El lugar donde transcurren los hechos son ideales para la historia que cuenta, pero lo mejor es cómo cuenta esos espacios, utilizando todos estos elementos visuales y sonoros. Acá hay una alerta de spoiler, ya que en los próximos 2 puntos vamos a contar un poquito de lo que les pasa a los personajes, ya que es el próximo punto a destacar. Los personajes de Eggers hablan con la misma dialéctica de la época, cosa que ayuda más a la inmersión y los vuelve más reales. Están absolutamente perturbados excepto él o la protagonista. En el cine del terror estamos acostumbrados a que él o la protagonista se salven de la amenaza. Con Eggers podemos decir fielmente que no. El personaje principal recorre un camino hacia la locura que lo termina convirtiéndose o aceptando a la parte antagonista. En los 2 casos sucede lo mismo pero con consecuencias diferentes y con un diferente mensaje hacia el espectador según cómo construye la parte previa. En el caso de Eggers, utiliza el elemento sobrenatural para cambiar la percepción del espectador acerca de los pensamientos afines hacia el protagonista.
En el caso de The Witch, la bruja desvía la atención hacia una posible amenaza externa para que en el final la conversión de la prota nos cause sorpresa y que por la construcción de personajes de la familia nosotros terminamos aceptando ese final, que en cualquier otra película nos hubiese hecho ruido o lo veríamos como un final malo, como pasa en Midsommar de Ari Aster, pero eso da para otro video. En The Lighthouse, Eggers utiliza la alegoría de Prometeo y Proteo de la mitología griega para trasladarlo a la Inglaterra de 1890, donde el elemento sobrenatural se presenta de forma abstracta, pero la simbología que cargan los personajes la materializan. Este equilibrio es lo que le da el significado a la película, y es lo que nosotros, como espectadores, después de ese largo viaje psicológico, tenemos que entender hacia el final. De otra manera, que igualmente sucedió, porque esto también depende del tipo de espectador que vea esa película, de otra manera nadie entendería qué es lo que sucede y por qué vimos lo que vimos. Todos estos elementos mencionados hacen a Eggers un gran autor, un chabón que utiliza estos cuentos folclóricos que aparte no recuerdo que otra película, otro género los haya mostrado de esta manera, incluso ni siquiera que haya hablado de estos temas, y más aún que utilice alegorías de otra mitología, ¿no? De otros tipos de leyendas, de otras culturas, para hablar sobre cuestiones propias, ¿no? Sobre su visión de eso. Esto para mí es lo que hace a Eggers el más interesante. Ari Aster se destaca más por lo grotesco, lo visceral, cuenta una historia detrás de ese terror que es básicamente en Ari Aster mostrarte ese efecto, ese golpe tan grotesco, ¿no? Te causa terror desde ese lado Ari Aster. Sin embargo, habla de dramas familiares, habla de dramas de pareja, sin embargo es un poco más desordenado a la hora de presentarte esta problemática. Lo que tiene Jordan Peele es que es muy crítico con la sociedad actual, y eso me parece bien, pero traslada ese mensaje que en Eggers es más alegórico a un mensaje más directo. Peele lo que hace es mandarte un mensaje directo porque es lo que la sociedad necesita entender ahora, lo que la sociedad necesita para, sobre todo en Estados Unidos, para pasar estos momentos de tanta violencia y tanta discriminación. Así que nada, gente, espero que les haya encantado este video. La verdad que es un video que me gustó hacer, me gustó guionar, creo que es el primer video que guiono, así que espero que les haya gustado y voy a traer un poco más sobre otros autores de terror más en este mes de octubre, que todos están bastante exaltados con el Halloween. Así que espero que les haya gustado este video y nos vemos en el próximo.